Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de vuelta a Vida y Virtud. Y voy a reaccionar, digamos que esta es la segunda parte de la entrevista, entrevista-debate entre Nicolás Márquez y una historiadora feminista. Sin nada más que agregar, empecemos. De derechos, en Sí. donde se ha discutido la No, desigualdad pero de género en los para. derechos sexuales y reproductivos Sí, pero, con pero. fundamentos científicos de las ciencias A sociales. ver, ¿qué fundamento científico? Muchísimos No, fundamentos ahí lo que hubo científicos. fue una votación. A ¿Me usted- a hablas usted- de Beijing a o me hablas usted- del Cairo? A usted del Cairo. Del Cairo, ¿A usted bien. qué basamento científico le parece que tiene la Biblia? Yo no estoy hablando de la Biblia. No, le pregunto qué Es que basamento yo no vine a hablar de científico la tiene la Biblia, Biblia. yo vine a hablar de la ideología de género. Estas maromas mentales son propias de aquel que no tiene una argumentación sólida respecto a lo que se está debatiendo en concreto, de ese punto en concreto que en este caso es la ideología de género. Como la muchacha ya, no sé, como que se dio cuenta que citar a la autoridad de la ONU y los estudios científicos, bla, 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 no impresionó a Márquez, bueno, pues procede a, no, y la Biblia, ¿y qué tiene que ver la Biblia con la ideología de género? Ese es tema para otro día, si se quiere. Y para eso, bueno, a lo mejor Márquez ni siquiera va preparado. A lo mejor Márquez ni siquiera se siente capaz de representar adecuadamente ese tema, ¿no? O defenderlo. Para eso quizás, pues, un teólogo o un sacerdote, ¿no? Alguien que se especialice en ese tema. Pero como la feminista ya dice, puta, pues, ¿qué hago, no? Ya con la ideología de género ya las tengo todas de perder. Bueno, voy a sacar la Biblia. A ver, explíqueme la Biblia y los fundamentos científicos que tiene la Biblia. Además que nadie, ¿no? Bueno, por lo menos yo no he escuchado ningún teólogo que diga la Biblia se funda en la física y la astrofísica y en las ciencias empíricas. Ahí esto tomando en cuenta esta definición muy novedosa de ciencia que es ciencia igual a verdad, bueno, ciencia empírica igual a verdad y las demás líneas de pensamiento o las demás ramas del conocimiento, esas no son ciencias, ¿no? Pero existen las ciencias formales, por ejemplo. La ciencia formal contiene a la lógica, a la filosofía, a la ética. Entonces, en ese sentido más amplio de la ciencia, sí es que hay conocimiento ahí. Pero hoy día se reduce todo a ciencias empíricas, ¿no? Y además entendiendo ciencia empírica igual a verdad. Pues no, para nada. Y en ningún lado, en ningún momento yo he escuchado o leído algún teólogo o filósofo que diga que la Biblia se explica a través de la ciencia empírica. Es un disparate por donde se le vea. Sigamos. Por eso te pregunto, ¿vos querés hablar de derecho? Citaste la Constitución mal. Ujú. ¿Querés hablar de la religión católica o querés hablar de la ideología de género? Acá el señor me preguntó sobre la ideología de género. Ujú. Muy bien, entonces... Tiene muchísimos basamientos científicos. Ninguno. Es una superstición, es contraria a la razón. Dejémoslo hablar a él. Y parte... No, pero vos tenés un cassette influido por los medios de comunicación del sistema. No. Por eso confundí los conceptos. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos se moviliza de manera autoritaria para ser impuesta atentando contra nuestras libertades. Vamos a hablar, por ejemplo, de una de las supersticiones anticientíficas. La ideología de género cree en el concepto anticientífico de la autopercepción. Por ejemplo, si yo me autopercibo mujer, entonces soy mujer, lo cual no es cierto. Y es lo que mencionaba yo en la parte 1 de esta videoreacción, ¿no? Citando a Judith Butler. Bueno, citando las citas que Judith Butler emplea en su capítulo número 1. Pero si uno se lee ese libro de Judith Butler con el título de El género en disputa, se va a encontrar con que a cada 3x3 ella desarrolla esta idea de que la mujer realmente no existe, la mujer la va determinando la sociedad. No hay ningún dato duro, ni biológico, ni físico, ni corpóreo. Hay un montón de cuestiones que son interesantes en ese libro, pero que sí, evidentemente son anticientíficos porque niegan eso que es incluso autoevidente. O sea, hasta un niño pequeño se da cuenta de que su ma es una mujer, ¿no? Es algo distinto en relación a su pa o su papá, que es un hombre. Se da cuenta que son cosas distintas, son seres distintos. Pero se da mucha maroma mental en este tipo de postulados. Judith Butler es postestructuralista, me parece, o a veces le he encontrado como, o la citan como feminista de género,
Y básicamente es eso, La mujer no existe. Se va construyendo a partir de estas, ¿cómo dice? Estos figuras o formas masculinizantes del patriarcado que van atribuyéndole características que no son propias de una mujer, porque la mujer no existe en realidad, es un constructo de la sociedad y de eso está lleno este libro. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Lo que dice la ciencia es que hay una determinación biológica que nos asigna ser hombre o mujer. Luego, si uno se quiere disfrazar o autopercibirse Superman, es un problema cognitivo de uno con la realidad. Es un Pero problema eso social. no es un problema, no, es un problema individual, no es un problema social. Ahora, es un problema cognitivo. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos toda una constitución fenotípica y genotípica. El genoma humano es el experimento y el estudio científico más reciente y más completo, nos dice que hasta desde la primera célula hasta la última de nuestro cuerpo nos constituye como varón o como mujer, por ejemplo. Sin embargo, la ideología de género dice que nosotros somos varón o mujer en función de nuestra autopercepción. Es ridículo. Si yo me autopercibo un delfín, no soy un delfín. Tengo un problema cognitivo conmigo mismo. Tengo todo el derecho de disfrazarme de delfín, pero no hay ningún argumento científico que diga que yo soy aquello que me autopercibo. O sea, ahí tenés una de las supersticiones. ¿Querés otra superstición de la ideología de género? La ideología de género, por ejemplo, en materia del aborto, no nos puede explicar cuándo empieza la vida humana. La ciencia sí. La ciencia confirma que la vida humana empieza desde la concepción. Así es precisamente también el tema del aborto, lo mismo, niegan el dato científico, y además que uno puede llegar a través de la lógica a este entendimiento que allí dentro del vientre materno se está formando o ya hay un nuevo ser y este ser pertenece a la especie humana, pero esto es claro como el agua. De un papá y una mamá de la especie humana se sigue un hijo de la especie humana, no un puñado de células indeterminado, indefinido o no sé, materia inerte, ¿no? Y esta materia inerte de alguna manera, ¿no? Con estas posturas ideológicas extrañas, pues llegaría a ser materia viva y un ser humano solamente si la mujer así lo quiere, ¿no? O sea, aquí ya es, el ser lo da la mujer por un acto mero de voluntad mágica, ¿no? O sea, si la mujer quiere tener al bebé, bueno, automáticamente ese ser indeterminado, por el solo deseo de la mujer, se convierte, ¿no? en un niño de verdad, ¿no? Me recuerda a Pinocho esto. Pero por otro lado, si la mujer en cuestión, que está embarazada, ve tú a saber de qué, según su ideología, decide no tener a eso que está dentro y abortarlo, bueno, es que como la mujer no determinó que aquello que estaba gestando era un ser humano, pues bueno, se puede desechar porque eran células indeterminadas, era algo indefinido. No, cuando el esperma y el óvulo se fusionan, surge un cigoto. Ese cigoto ya pertenece a la especie humana, hay un ser humano en esencia allí. No solo el esperma y no solo el óvulo. Yo no conozco hasta la fecha un hombre, un varón, que se haya embarazado. O sea, que de repente que del saco del testicular, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Que de repente le empiece a brotar, ¿no? Empieza a crecer un nuevo ser humano allí. A partir solamente del esperma, ¿no? Que el esperma en algún punto hubo un cambio sustancial, ¿no? Y se convirtió en un nuevo ser humano, ¿no? Es imposible eso. Se tiene que dar la fusión entre el esperma y el óvulo. Y a partir de ahí comienza el desarrollo. Porque luego se dice mucho, no, pero es que hasta que el ser humano, hasta que ese ser indeterminado tenga una conciencia plena, o hasta que ese ser humano tenga la capacidad de sentir, ¿no? La sintiencia, sensocentrismo, me parece que se conoce esa postura. Y me parece muy arbitrario porque ni entre ellos se ponen de acuerdo. El tema de sentir, pues bueno, sientas o no, ahí hay algo. No importa si algo siente o no siente. Si uno está anestesiado, aunque no sienta, o está desmayado, aunque no sienta, ya es un ser viviente, ya es un existente, ya es un ser humano. No es que de repente si yo dejo de sentir paso a ser una especie de otra, o paso a ser otra especie, o materia inerte o algo indeterminado. Ese ser que se está gestando está en pleno desarrollo. Si uno no mete sus cochinas y aborteras manos, ya verán que ese ser, ese embrión, se va a desarrollar y va a ser un bebé, un niño, un adulto, un viejo. Y además, digo, yo nada más les aviso a los pro aborto que los bebés recién nacidos tampoco están plenamente completos, ¿eh? O sea,
no han desarrollado el lenguaje, no sé hasta qué grado su conciencia esté desarrollada, sus huesos, sus órganos, todo eso está en pleno, está en desarrollo todavía, ¿no? El cráneo todavía no se cierra completamente. Hay un montón de listados que podríamos enunciar. Psicológicamente tampoco. Entonces, ¿qué hacemos con ese bebé recién nacido? O sea, porque si nosotros entendemos, no, es que hasta que no esté completo en un sentido de la adultez. Ah, bueno, entonces al recién nacido hay que matarlo porque no está constituido plenamente todavía. No es un ser perfecto. La cuestión de la autonomía, lo mismo. Pues el bebé tampoco es plenamente autónomo. Es una ridiculez. Así como dentro del vientre materno se nutrió a partir de esa conexión biológica que tenía con su madre, fuera del vientre materno también necesita de la ayuda para sustentar su vida de otros, de su familia, de su madre, de los médicos, etcétera, etcétera. Entonces es ridículo eso. Desde la concepción empieza, por ejemplo, la multiplicación celular. Desde la concepción, por ejemplo, empieza la respiración celular a partir del proceso de Krebs. Desde la concepción ya tenemos una persona humana con un grupo sanguíneo distinto al de la madre. Tenemos persona humana que tiene carga genética propia e incluso puede tener un sexo distinto al de la madre. Sin embargo, la ideología de género niega que eso sea una persona humana, la ciencia sí, y por eso andan con los pañuelitos verdes agitando las banderas y creyendo que matar una persona una persona por nacer es un derecho de la mujer. Bueno, podemos estar toda la tarde hablando de cómo la ideología de género altera la percepción de la realidad, precisamente a través de una articulación discursiva falsa. Ahora, en nada es posible ponerse de acuerdo entre una postura como la de Nathalie y lo que estás exponiendo, particularmente Nicolás. Pero es que acá lo que hay que hacer es respetar la libertad, cosa que no hace la ideología de género. Pongo un ejemplo. El periodista reconocido, Jorge Lanatas, que no es santo de mi devoción, pero dijo una verdad constatable por la ciencia. Dijo que Flor de la B no es madre, sino padre. Bueno, tuvo que ir a declarar ante un juez. O sea, fíjate vos cómo el nivel de imposición de la ideología de género limita la libertad de expresión. Él opinó nada más. Podría haber opinado, digamos, en disonancia con la realidad objetiva. Sin embargo, opinó en coincidencia con la realidad objetiva. Y aún así tuvo que ir a declarar a un juez. Está casi prohibido decir aquello que contradiga la ideología de género porque uno es criminalizado enseguida. Y fíjense cómo la feminista va, o sea, a pesar de que Márquez le acaba de dar un ejemplo concreto que sucedió, le empieza a decir, no, pero usted es libre para... Sí, pero ya le sucedió a alguien. Además, en el video pasado, en donde reaccioné, ¿no? La primera parte de este debate, saqué a colación un tema o un caso que tuvo lugar aquí en México, de cómo también un diputado de Morena, que se autopercibe como mujer, salió a denunciar a un diputado de no me acuerdo qué partido, por no referirse a ella, ¿no? Con su percepción de mujer, autopercepción de mujer. Y además lo multaron con una cantidad significativa de dinero. Porque entre muchas de las libertades que atenta la ideología de género es contra la libertad de expresión, entre otras muchas, A mí me parece que nadie está atentando contra su libertad de expresión justo en un día en el que usted va a dar una charla con su basamiento filosófico. Sí. Me parece que hay que hacer La charla todavía no la dimos, después veremos si tenemos las consecuencias. Te pongo un ejemplo. Mi compañero que va a dar la conferencia conmigo, Agustín Laje, ayer se emitió una resolución en el Congreso de la Nación en repudio a su persona. No me digas. Pero sí, porque él dijo, a raíz del caso Tiziano, que había sido manipulado por los padres y que no era una decisión del niño constituirse en un niño trans, cosa que después confirmó el hermano. Entonces, basándose en una distorsión de lo que él dijo, hacer la Cámara de Diputados con la firma del diputado Agustín Rossi, de Rosario, encabezando el repudio a su persona. O sea, tenés una presión del Congreso de la Nación, tenés una presión del INADI, tenés una presión, como el caso de la Nata, por parte del periodismo, y después tenés que rendirle cuentas a un juez por el mero hecho de opinar. Más aún, la ideología de género es tan autoritaria y tan anticientífica que aquellos que no coinciden con la ideología de género
Pero dice, ¿no? La feminista, usted tiene la libertad de expresarse en este foro, ¿no? En el que usted está a punto de llevar a cabo esta conferencia. Pero, a ver, me parece que estas personas no entienden que este tipo de cuestiones son cualitativas y no cuantitativas. O sea, no importa si este tipo de persecuciones le ocurre a 1 o a 10 o a 100 o a 1000. O si te ocurre a ti o a alguien que tú quieras. O sea, estas personas como que, bueno, como no me ocurre a mí o no está ocurriendo en masa, no le está ocurriendo al 90% de la población, no pasa nada, ¿no? Son casos aislados. No, aislados mis pelotas. Este tipo de cosas son sistemáticas. Si de vuelta, si el sistema, el Estado, se está pronunciando a favor, e incluso ya hay leyes que prohíben este tipo de discursos o de, pues sí, de expresar ciertas ideas, bueno, estamos ante algo grave. Y aún así tienen la cara, y hay muchas personas que tienen la cara de decir, no, esto no es teoría de la conspiración, son exagerados. Nadie está obligando a los conservadores a referirse a las disidencias o a las minorías sexuales con su género de preferencia, ni nada por el estilo. No, aquí hay libertad plena para... No, no es verdad. Y ocurre. Le está dando ejemplos. Y hay así ejemplos muchos en Canadá, en Estados Unidos, en España. Pero bueno. Son tachados de padecer homofobia. La homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. La fobia es un desorden mental. Clasificados en los manuales de psiquiatría en el DSM-5, no figura la homofobia en ningún manual de psiquiatría. Sin embargo, es tan autoritaria la ideología de género que ha fabricado un argumento idiomático contrario a la ciencia para patologizar el pensamiento disidente. O sea, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que atenta contra la persona humana y contra la libertad. Había quedado una pregunta tuya. Sí, pero antes de hacer la pregunta, quiero que escuchemos a alguien que trata de explicar estas cuestiones desde el humor, desde la península ibérica. Se llama Patricia Sornosa y este es uno de sus chistes. Lo quiero invitar al amigo aquí que lo escuchemos juntos. Me parece súper... Vamos a ver, porque yo en varias ocasiones he escuchado a estandoperas y a cómicas feministas y la verdad está para llorar, para llorar. Vamos a ver si esta feminista estandopera nos arrebata una risilla, por lo menos. Me parece súper extraño que los obispos digan que la homosexualidad es contra natura. Porque, joder, yo he visto en la naturaleza a monos enculándose. Esto lo he visto yo. En la naturaleza, sí, monos gays. ¿Sabéis lo que no he visto nunca en la naturaleza? Monos obispo. Esta es la diferenciación que nosotros intentamos hacer cuando hablamos, por un lado de sexo y por el otro de género. Bueno, primeramente yo no sé qué tendría que ver eso con el sexo y el género. Me refiero a este chistecillo, ¿no? Que de verdad que no me produjo nada de risa. Yo no sé qué tendría que ver una cosa con la otra. Y principalmente, a ver, este tipo de comparaciones berretas de un mono con un ser humano, o una cucaracha con un ser humano, o un gato con un ser humano, pues son equivocadas porque nuestras naturalezas son distintas. No sé por qué esas personas entienden naturaleza como, qué sé yo, obrar desde nuestra animalidad nada más, ¿no? No sé, el incesto, por ejemplo, que Nicolás Márquez también lo saca a colación después, ¿no? O sea, como hay incesto en los animales, bueno, nosotros también, ¿no? De ahí se sigue que nosotros debemos de obrar de esa manera porque es la naturaleza. Sí, pero son naturalezas distintas. Nuestra naturaleza es racional. El animal, el ser humano es un animal racional, político y social. ¿Ya? El mono, la cucaracha, la hormiga, el gato, el perrito, no hacen cultura, no hacen un sistema ético y moral, no hacen política, no hacen un montón de cosas que el ser humano sí lo hace. ¿Por qué? Porque lo que ya he dicho, son naturalezas distintas. Entonces hacer una comparación entre X y Y es equivocada, porque no corresponde. Es como si yo de repente digo, bueno, el caballo y el perro son iguales porque los dos tienen hocico, o los dos son cuadrúpedos. Sí, pero hay diferencias entre
entre el perro y el caballo, no son exactamente lo mismo. Eso es como una especie de ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no es el mejor, pero es ridículo, ¿no? O sea, ve tú a saber por qué el mono tenga este tipo de comportamientos homosexuales, que pueden ser unas causas muy distintas en relación a por qué los seres humanos llegan a tener comportamientos homosexuales. Las causas pueden ser totalmente distintas, ¿no? Hay quienes dicen que se nace, hay quienes dicen que es por una cuestión de una vivencia traumática de abuso sexual en la infancia. Hay distintas posturas. Lo que pasa es que la segunda que di, no es muy popular, ¿no? Luego cuando uno dice esto, usted es homofóbico, ¿no? Pero hay que debatirlo y hay que dialogarlo. Estudios arrojan que esto es así, que la homosexualidad en el ser humano se da en muchas ocasiones o está relacionada con abusos sexuales que se llevaron a cabo en la infancia. O sea, que estas personas padecieron de eso. Y eso, como consecuencia, pues trajo ese tipo de conductas. Pero de vuelta es como... O sea, lo que da risa es querer comparar al mono con el ser humano. O sea, el chiste en sí mismo que contó esta española es ridículo, es ridículo. Pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Ya posteriormente estaré reaccionando a lo que resta del video, que son como 15 minutos más o menos. Y bueno, sin más que agregar, si llegaste hasta aquí, una vez más te recuerdo, suscríbete, no cuesta nada. Dale tu like si te gustó el contenido, si te gusta el contenido, si te gustó si te gustó la reacción. Deja tu comentario, esperando que sea de la mejor manera, ¿no? Respetuosa. Y sin nada más que agregar, hermanos míos, pues hasta la próxima.